Buenas tardes muchachos, mi nombre es Fran Juber Terreros Garzón, soy estudiante de la licenciatura de Diseño Tecnológico y voy a hacer la presentación del proyecto final de la asignatura de Teorías y Modelos Pedagógicos. Entonces, como primera medida, yo les voy a pasar este crucigrama donde pues se va a desarrollar a través de la exposición. Lo van a desarrollar y se va a ver, digamos, las preguntas claves o, digamos, la información para que ustedes la llenen a través de la exposición. Entonces acá les dejo la prueba. Entonces, empezamos con la exposición. Entonces, conceptualización e inmersión del ámbito educativo. Eh, Empezando, puedes pasar por favor, empezando, hubieron tres momentos en el marco de la asignatura, en los cuales se hace la reflexión en torno a las teorías pedagógicas y el significado que tienen. En el segundo momento se adelantan las reflexiones en el torno de modelos pedagógicos centrados en la atención y en los tipos y clases de modelos y los componentes y sus respectivas estructuras. Y en la fase final, en el tercer momento, se abordaron cuáles eran las reflexiones previamente que se tomaron como aspectos y puntos centrales en el análisis respecto a la educación en y con tecnología. Listo, entonces ahora como tal el proyecto final, voy a describir cómo o qué colegio visitamos. Entonces, digamos, el colegio que visitamos se llama San Andrés de los Altos, queda ubicado en Usme. Y primero, como primera medida, nos acercamos al rector, al señor rector, que se llama Luis Alfredo Rodríguez, con el cual expusimos pues las actividades y el objetivo a cuál era la visita, el cual nos dirigió al profesor Darío Bermeo, que es el director y el profesor del área de tecnología. Con él pues llegamos a los acuerdos de qué días se iban a hacer las prácticas, con qué grupos y a qué horas. Entonces llegamos al acuerdo de que serán los viernes, con el grado segundo y los cursos 201 y 202. También en la charla con el profesor y pues para los acuerdos que íbamos a llegar, queríamos analizar el PEI del colegio, cuál eran, digamos, cómo se planteaba el profesor Darío Bermeo la clase de educación y en tecnología. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a analizar unos conceptos que se vieron en el marco de la asignatura de Teorías y Modelos Pedagógicos. Entonces, se quiere analizar lo que es la educación, la pedagogía y la didáctica. Entonces, se van a analizar diferentes posturas como las conclusiones de Luis Nott, que se refiere a la pedagogía como un método que sirve para organizar los conceptos educativos. Y tiene dos ideas que se contraponen, o dos ideas a las cuales él llega después de sus reflexiones, que hay una influencia del exterior y al interior, y una influencia al sí mismo, eso en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. También menciona que todo acto educativo implica la estructuración de la educación. Esto nos responde a una serie de preguntas relacionadas de cómo convertir un objeto mediador como mediador pedagógico. Y a través del juego, una simple excusa para aprender conceptos como trabajar en equipo, liderazgo y creatividad, y el sentido de compartir. Esto lo vimos, digamos, relacionado con las dinámicas que tuvo el profesor o que se pudieron observar digamos, en clase, en la práctica de observación. Pues el profesor tenía el grupo, les daba un dispositivo que era la tablet, les enseñaba, digamos, cómo prenderla, qué aplicaciones, qué se iba a querer llegar a final de la clase, qué se quería aprender,
Y digamos, en otra sesión, en otra clase, ya se les daba el dispositivo y ellos ya sabían cómo prenderlo, sabían a qué aplicación se iban a dirigir. Entonces, esto con relación al juego y la didáctica. Ahora, para analizar como tal la educación, el concepto pues es el siguiente. La educación se encarga de la cultura. Son los esfuerzos humanos tendientes hacia la preservación y comprensión, construcción de la cultura, la educación como transformadora y formación de sujetos. Luego vamos a analizar la didáctica, el concepto de la didáctica como el arte de enseñar, como tal es una disciplina de la pedagogía inscrita en la ciencia de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Listo? Y pues ahora en la siguiente diapositiva vamos a analizar como tal en el marco de las teorías y modelos pedagógicos, digamos, y relacionado con el PEI y con lo que llegamos a observar en el colegio. Entonces, el juego como elemento fundamental de inclusión de los niños y niñas a través de la lúdica. De esto debería ser un requisito en los demás ciclos de la educación, o sea, tener el juego como eje fundamental, que pues lo vimos relacionado en las dinámicas del profesor Darío Bermeo y el PEI, que el PEI pues es el juego como base de la enseñanza o del aprendizaje. También vimos en el desarrollo de las dinámicas del profesor una de las teorías del Vygotsky, acerca de la zona de desarrollo próximo. También vimos cómo él también relacionó una de las teorías de Jean Piaget, que era la construcción del conocimiento a través de la experiencia. Eso era lo que les estaba contando acerca de los dispositivos que él les daba a los muchachos para poder desarrollar sus clases. Y también podemos ver cómo ya mencionaba al profesor, al pedagogo Luis Nott, acerca de la organización de los conceptos educativos. Ahora pues vamos a irnos más hacia el proyecto, en el marco del proyecto como la práctica de observación. Entonces, el plan de trabajo, que pues era, como ya les había mencionado, acercarse a la institución, buscar una institución educativa, más preferiblemente si era distrital, y pues a la que llamamos fue al Instituto Educativo Distrital San Andrés de los Altos. Uno de los objetivos en introducción del proyecto era tener un acercamiento a las dinámicas reales de la escuela, ¿sí? En el marco de la asignatura de teorías, modelos pedagógicos, donde se encuentran las problemáticas, situaciones y condiciones cotidianas a las cuales los alumnos y los profesores están sujetos. También otro de los objetivos generales sería como generar las herramientas pedagógicas y conceptuales para dinamizar las prácticas futuras. Eso como que nos atañe a nosotros como profesores en formación. Ahora vamos a la descripción general de la práctica pedagógica. Entonces, en la práctica se propone una serie de dinámicas que lleven a conocer y analizar el tipo de teorías y modelos pedagógicos que se encuentran o se utilizan en los procesos educativos en esta institución. También analizar el PEI teniendo en cuenta las observaciones, buscar conciencias y disidencias cuando se lleve a la práctica. Esto pues ya ha mencionado lo que tiene que ver el PEI, que es el juego como base de la enseñanza o el aprendizaje. También uno de los objetivos generales es recolectar información por medio de unas herramientas que son, digamos, unas preguntas unas preguntas al profesor y a los alumnos para identificar o saber qué conceptos claros tenían ellos acerca de la tecnología, la educación en y con tecnología. También uno de los objetivos generales sería como observar las dinámicas y aportes del profesor a la formación de los alumnos, pensando en la educación con y en tecnología, como relacionar las teorías
y modelos pedagógicos en este concepto. Listo, pues ahora vienen los objetivos como un poco más específicos, que son, digamos, a los cuales nosotros vamos a llegar a hacer las observaciones o, digamos, lo que queremos llegar a hacer a la práctica o lo que se quiso llegar a hacer la práctica. Entonces, es entender la importancia de las teorías y los modelos pedagógicos utilizados en la educación y cómo la pedagogía puede fortalecer entendiendo cómo aplicarlos utilizando la tecnología como herramienta para potenciar el aprendizaje. ¿Sí? Y es otro objetivo, identificar los modelos y las teorías que se evidencian o son utilizadas en clase de tecnología. Otro sería como identificar si existe la educación con y en tecnología y si hay claridad de este concepto por parte del profesor y de los alumnos. También, como ya les mencioné, identificar la relación del PEI con las dinámicas observadas en la clase de tecnología. Generar un nivel de acercamiento y por ende experiencia en el aula como profesores en formación. Eso es un objetivo, pero que nos atañe a nosotros, ya como tal, como pues ya lo mencioné, profesores en formación. Ayudar a identificar estrategias para que los estudiantes aprendan. Ahora, pues en el marco de la observación digamos, del proyecto de práctica de observación, analizamos un par de preguntas. Entonces, un par de preguntas y pues llegamos a identificar unos problemas. Entonces, el primer problema que identificamos es que no existe una relación real entre la escuela y las necesidades de los alumnos y su entorno. Ya como mencioné, nosotros tuvimos que buscar un colegio y pues ese colegio queda en Usme y para poder generar, digamos, el proyecto y la observación teníamos que contextualizarnos del sitio donde estaba el colegio. Otro de los problemas que identificamos fue que no existe una relación entre la educación en y con tecnología entre la asignatura de tecnología y otras asignaturas. Esto un ejemplo, digamos como lo mencionaba el profesor Darío Bermeo, muchas veces el profesor de matemáticas o el profesor de geografía necesitaba presentar un video y no sabían cómo manejar los dispositivos que habían en los salones. Entonces, digamos, eso hablando como la educación con tecnología, ¿sí? Digamos, cómo utilizar la herramienta para llegar a un conocimiento, digamos, exponer un video para ver puntos geográficos en el caso del profesor de geografía o explicar un teorema matemático en el caso del profesor de matemáticas. Eso es la educación con tecnología y el problema fue que no vimos una relación entre ellas. Ahora, este par de problemas nos llevó a una serie de preguntas que son ¿por qué hacer la práctica? ¿Sí? ¿Por qué hacer la práctica desde ahora y no esperar hasta el semestre noveno para llegar a hacer la práctica? ¿Cuáles son los problemas reales que se pueden analizar de la observación? ¿Qué se aplican las teorías y los modelos pedagógicos? ¿Se puede educar con y en tecnología? Estas son una serie de preguntas que nosotros llevamos para reflexionar digamos, en el marco de la asignatura Teorías y Modelos Pedagógicos. Ahora, como en otro punto del proyecto, llegamos a ver objetos para reflexionar. Entonces, llegamos a un punto que era las dinámicas en el aula de tecnología, cómo abordar los conceptos, las competencias relacionadas con la comprensión de la educación en y con tecnología. ¿Por qué reflexionar esto? Era como el ejemplo que les estaba diciendo. No hay una claridad entre el profesor y los estudiantes de qué es tecnología, es educación en tecnología y con tecnología. Otros objetos a reflexionar es la relación del PEI y las teorías y modelos pedagógicos con la tecnología. Entonces, para nosotros hubo una relación entre el PEI y las teorías que el profesor utilizaba, que ya antes las mencioné, y digamos lo que él planteaba o lo que la institución planteaba era el juego como base base del aprendizaje. También otros de los conceptos para reflexionar, objetivos para reflexionar, sería cómo aterrizar los conceptos y guías que hay de los diferentes autores como Lev Vygotsky, con su teoría de la zona de desarrollo proximal,
también como el pedagogo Jean Piaget con con su postulado de que el niño construye su conocimiento mediante la experiencia, también teniendo como referencia a Paulo Freire con su pedagogía de liberación y también como base la guía 30 y el PET 21. Ahora, como fuentes de instrumentos, ya mencionado el PEI, Proyecto de Educación Institucional, las preguntas al profesor, las charlas con los alumnos, charlas con el profesor, las dinámicas observadas, los textos sugeridos por el profesor Nelson Otálora, la guía 30 y ya lo que sigue es lo que les comentaba al principio de la exposición del proyecto, eran los acuerdos que se llegaron con el profesor y con el rector del colegio. El otro, por favor. Acá pues una de las dinámicas que se observaron hechas por el profesor y observadas por nosotros acerca digamos, del trabajo colaborativo y la zona de aprendizaje próximo. Esto con una herramienta que era un bingo para reconocer los objetos tecnológicos y que no eran tecnológicos en la clase, con los niños de segundo grado. Ahora, en otro momento, se le presentó en el marco de la asignatura, se le presentó el cronograma al profesor para poder tener una guía en qué se iba a desarrollar, en qué momentos, qué días, en qué horas. Entonces, el cronograma. Y luego, el resultado de algunas preguntas hechas a los alumnos. Y como más relevante, que nos parece a nosotros resaltar, es el concepto que tienen los niños acerca de la tecnología, que es casi el 80% de los niños, que ven a la tecnología como el aparato, como el dispositivo, no como un concepto de que la tecnología es todo aquello que mejora cada actividad del ser humano, que la potencia, ¿sí? Entonces ellos ven la tecnología como el objeto, como la tablet, como el computador, como el televisor. Entonces es como lo más relevante. Conclusiones. Las conclusiones, ya aquí en el marco de la asignatura y en el marco de la realización del proyecto, la práctica de observación, cabe mencionar que se pudo evidenciar las diferentes teorías y modelos pedagógicos que se pueden aplicar en la escuela teniendo en cuenta el contexto donde está ubicado el colegio o la institución, como ya lo mencionaba antes. Esto es necesario para poder hacer un análisis, una reflexión y adquirir herramientas de criterio educativo en nuestra formación y qué hacer como futuros docentes. Y ya, muchachos, entonces, digamos, en la presentación está la información para que puedan desarrollar el crucigrama. Muchas gracias.